Bueno, buenas tardes. Bueno, pues nada, reanudamos el ciclo de conferencias. Vamos hoy con la tercera de las conferencias, que ya sabemos que más que conferencias son conversaciones a tres voces. Y la de hoy lleva por título La ciudad, espacio habitable o fuente de ingresos. Vale, para esta conferencia pues nos acompañan Mijo Miquel Bartual, Francisco Fernández y Matías González. Vale, Mijo Miquel Bartual, doctora en Bellas Artes, bueno, doctora en Arte Público e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Francisco Fernández es director ejecutivo de la empresa hotelera Canarian Hospitality. Y Matías González es director académico del Aula Miguel Martín Fernández de la Torre y es profesor de Economía Aplicada e investigador vinculado desde hace muchos años al Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, CIDES, de la Universidad de Las Palmas. Como hemos hecho en las dos anteriores, vamos a iniciar lanzando a cada uno de ellos una pregunta que no hay que responder, literalmente, ni de ninguna manera, sino simplemente utilizarla como horizonte o eco, puede estar resonando ahí y alinearse con esa, que seguramente, bueno, pues ya lo harán. Entonces, lo que también les vamos a pedir es que hagan una primera introducción, una primera intervención de unos 15 minutos planteando su posición, su visión, y luego una conversación entre ustedes para finalmente en la última media hora, que reajustaremos el horario en función del retraso, pues que intervenga el público haciendo preguntas. Entonces, a Mijo la vamos a preguntar cómo se puede ser un buen destino turístico siendo una buena ciudad para vivir, o la relación que hay entre esas dos variables, ¿no? A Francisco le vamos a preguntar cómo se puede encontrar un equilibrio entre un desarrollo turístico y la gentrificación. Y a Matías le preguntamos cómo se puede poner en práctica estrategias de turismo regenerativo que den un vuelco, un giro a la evolución de los acontecimientos. Y nada más, empieza mi hijo, tienes la palabra. Pues yo lo que primero querría hacer es agradecer tanto a Fernando como a Manena el haberme invitado aquí a participar, a aprender muchísimo de todos los que están participando en este taller y a estar en contacto con realidades y personas que de otra manera pues no hubiera tenido la suerte de conocer. Ellos me llamaron porque hace mucho tiempo escribí un artículo que se llamaba La tercera piel, en donde hablaba de dónde sale esto del turismo, un poco con una visión antropológica, cómo se fija en Inglaterra, porque viene de allí, y cómo se extiende progresivamente a todos los lugares, qué función social cumplía en su momento y podría cumplir en la actualidad, porque lo que está claro es que se ha extendido por todo el planeta. Ahora mismo todos en algún momento de nuestras vidas somos, hemos sido y seremos turistas. También deberíamos preguntarnos un poco por qué nos movemos a nosotros mismos, los que tenemos la suerte de poder elegir si nos movemos. Los hay que se ven obligados. No es lo mismo el viajero que el turista, que el nómada digital, que el migrante. Es decir, todos tienen razones muy diferentes para moverse. Pero aquí digamos que vamos a centrarnos un poco en este movimiento que genera el turismo. Y para empezar diciendo que es una inercia, como la inercia que hablaba esta mañana, ese tipo de inercias culturales que ya no cuestionamos y que seguimos haciendo. Inicialmente voy a hacer una pequeña introducción. La palabra turismo viene del tour que hacían los jóvenes aristócratas ingleses que durante un año o dos recorrían pues, Europa y algunos países más exóticos y que en cierto modo se basaba en una formación integral del ser humano.
lo que los alemanes llamaban el Bildung, y que tenía mucho que ver con el cultivo de sí y con esa adquisición de competencias y de adaptabilidad que supone el ver mundo, el ser una persona cosmopolita, y que después los situaba en un lugar determinado dentro de su clase social elevada, ¿no? Creo que esto es algo bastante general, y esto sucede sobre una base que ya ha construido la Ilustración, eso que también llamamos modernidad, que con la excusa y también con la base de ese conocimiento, de ese deseo de conocimiento, de clasificación de la naturaleza, de diseño de mapas, de geografía y de expansión por todo el planeta, somete, coloniza y esclaviza territorios y poblaciones sin ningún rubor. Y cualquier visita a un museo, al Museo Británico, al Louvre, a cualquiera de esos museos dan cuenta de esos expolios generalizados a nivel cultural, por no hablar de las consecuencias indelebles en los países. Entonces, me parece muy curioso que esa apelación a un ser racional que tiene la Ilustración acabe siendo la razón de la sinrazón y de la barbarie, ¿no?, que hemos cometido todos de una manera o de otra. Y esa idea de un progreso indefinido que sigue siendo permanente hasta hoy. Pero bueno, no quiero meterme en esa vuelta atrás, me gustaría hablar del turismo hoy. Y el turismo hoy lo define un poco Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano berlinés, diciendo que es el valor de exposición máxima. Eso significa que cuantos más turistas van a un lugar, más obligación de visitarlo se tiene o se cree tener. Y por supuesto, de exhibirlo inmediatamente en redes. Es decir, de cuando escribí el artículo, ahora el mundo ha cambiado. Es decir, la exposición permanente mediática y la construcción del ser, de la apariencia del ser cara a todos los demás, a nuestros grupos sociales, que son los que nos interesan, se opera mediante esas redes sociales, que son las que construyen. Esos son los autorretratos que nos hacemos hoy en día. No es una pintura, es la construcción de nuestro personaje en las redes. Por otra parte, en este proceso de exhibición máxima y de, por supuesto, un marchamo de normalidad, de buen ciudadano que va a los sitios que tiene que ir para conseguir las medallas que tiene que conseguir para seguir perteneciendo a la clase social que tiene que pertenecer. Esto yo creo que por poco que lo pensemos lo vemos todos, ¿no? Pero ha habido también un vaciamiento mayor porque el viaje se ha convertido en el consumo del viaje, en una experiencia fugaz propiciada por el low cost que poco tiene que ver con la ampliación de conocimientos o la construcción del ser, ¿no? Queremos visitar, pero no queremos saber nada del lugar donde visitamos. Queremos caer en la inconsciencia de la promesa de paraíso, en donde nada malo puede pasar y mucha menos por nuestra culpa. Poco importa que vayamos a países donde hay gobiernos totalitarios, donde los derechos humanos son vulnerados, donde se produce la expulsión de poblacional, donde hay un blanqueo. Por ejemplo, ahora mismo con los Juegos Olímpicos de París, París ha negociado con los países circundantes para exportar de forma temporal a sus indigentes y ofrecer una imagen totalmente blanqueada de lo que es la capital de Francia durante los Juegos Olímpicos. Si lo pensamos un poco, es muy fuerte, ¿no? Mm. Pero todas esas cosas no son ajenas, no son externas, no pueden afectar a nuestro derecho al reposo bien ganado y menos aún nos pueden hacer asumir la responsabilidad propia en aquello que sucede. Porque es verdad, como comentaba el otro día Manuel, que esa clase trabajadora busca compensación a la pobreza de su vida mediante simulacros de paraíso, que aunque no sean verdad, le dan por lo menos la apariencia social de afortunado, sobre todo si viene a estas islas afortunadas. George Simmel, el padre de la sociología moderna alemán, ya habló de la teoría de la distracción compensatoria, y creo que esto tiene mucho que ver con este mecanismo de evasión
de nuestras propias vidas, es lo contrario del cultivo de sí. Nos evadimos porque no queremos saber ni dónde somos, ¿no? Entonces, en términos sociológicos, yo os invitaría a que nos preguntáramos por qué viajamos, el interés real que podemos tener en la Ópera de Sydney, en la Catedral de Notre Dame o en el Nueva York de las películas. ¿Qué fantasía nos estamos contando? ¿O por qué estamos tan exhaustos que necesitamos ese simulacro de paraíso, ¿no? Entonces sí que me gustaría que interiormente fuéramos capaces de realizar esa desmitificación del turismo, del turista que somos. Esto sería la primera parte de lo que os quiero decir. La segunda parte es un poquito más dura. Y quisiera hablar de los extractivismos y la continuación de los procesos de colonización, entre otros en Gran Canaria. Paco esta mañana nos ha hablado, nos ha dicho, por ejemplo, una frase que es: el sur ha sido colonizado por el turismo. Hemos naturalizado totalmente las zonas de sacrificio económico, ecológico, sociológico y vital. Yo estuve informándome mucho antes de venir aquí porque no quería hablar sin saber dónde venía y cuáles eran las circunstancias del lugar en el que iba a hablar. Y debo decir que he constatado mucho de lo que he ido leyendo, y lo que he ido leyendo no es bueno, porque lo que he ido leyendo es la sobreexplotación de los acuíferos, de las carreteras, de las personas, de la emergencia habitacional. El caso de Adeje, por ejemplo, es un caso de ejemplo de sobreexplotación que termina con recursos naturales que eran su polo de atracción, por nombrarlo de alguna manera. Durante todos estos días o 2 días que llevo aquí, Em, he escuchado muy buenas intenciones y buenos intentos de mejora, muchos deseos y tímidas iniciativas ante un panorama salvaje y desolador. No vale con que los hoteles se abran al vecindario si el vecindario ya no existe, excepto como mano de obra ultra precarizada. Aquí, en las islas, el índice de pobreza es similar al de Extremadura. Está a la cola del gasto social y, sin embargo, hay un 63% de la población que se considera como precarizada. A la presión social que supone y a la sobreexplotación que le suponen los hoteles, se les ha sumado el anarcocapitalismo del alquiler vacacional, aquí y en todo el planeta. Es un territorio invivible. En Berlín, en Barcelona, en San Francisco y pronto en París han tomado una serie de medidas radicales respecto a esto. Por ejemplo, han hecho normativas duras, han aprobado moratorias, como ahora en Barcelona, directamente han prohibido la multiplicación de alquiler vacacional, que hace que estas ciudades sean invisibles, que el transporte obligatorio durante horas porque te has tenido que ir a vivir fuera sea una realidad cotidiana para los que viven aquí, que los salarios estén dedicados en gran parte a la vivienda. Y sin embargo, ante el anteproyecto de ley de ordenación sostenible de uso turístico de viviendas aquí, se han planteado un montón de alegaciones que no han sido escuchadas. Poco vale que con nuestras iniciativas intentemos implicar al comercio local, porque como decía otra compañera, no hay papas para tanto turista. Como decía Paco también hoy, no hay capacidad logística de abastecimiento suficiente, pero no solo de papas, sino los recursos de la isla, como los del planeta, son limitados y en ambos casos los hemos superado con creces. Y sin embargo se acaba de aprobar el PIO, el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que ha dejado caer la T para convertirse en una onomatopeya graciosa en las Islas Canarias. Y en este PIO se aprueban 129.000 camas turísticas más en todas las islas. El nombre y el número son una broma de mal gusto. PIO y 129.000, no 130.000, para que parezca menos. Nos encontramos todos en una huida hacia adelante, comprensible en un lugar en el que el 95% de los habitantes viven del turismo, pero no justificable. Nos encontramos ante una crisis climática inevitable y nos tenemos que plantear todos el gran cambio, la transformación, aquella que nos lleva a una transición menos traumática, no solo en el turismo. Estamos en un momento en el que hemos llegado al oil peak
y eso va a afectar a los aviones y a los barcos que siguen mientras tanto emitiendo CO2. El calentamiento de la atmósfera también ha llegado aquí a las islas. La subida del nivel del mar va a afectar mucho a todas las zonas turísticas. La emergencia hídrica es una realidad inevitable. Los tipping points del planeta, no solo de la isla, se han superado con creces. Y esta mañana hablábamos también de recurrir a la ciencia. La ciencia es clara. Si seguimos así, vamos directos al colapso. No hay otra alternativa que aplicar la razón frente al miedo. Es muy comprensible que todos tengamos miedo y que practiquemos un retardismo sin sentido, lo que se llama climate delay, que pongamos tímidos parches para intentar no afrontar que la única salida es un decrecimiento radical. A pesar de todo, yo soy optimista. Me gusta ser optimista porque no quiero caer en la depresión y creo en una inteligencia colectiva capaz de encontrar soluciones. Y creo en que se conformen masas críticas, como sucedió aquí en el 20 de abril con Canarias se agota. Creo que podemos llegar a establecer un orden correcto de prioridades y escuchar a quienes miran el futuro de frente. Entre otras cosas, leer, por ejemplo, el informe del 2023 del IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que dicen claramente que vamos al decrecimiento o al colapso en todo y para todos. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta una cuestión. En estos momentos es muy fácil caer en los totalitarismos. Tenemos que tener mucho cuidado y cuidar la democracia y pensar en la justicia social y en la democracia en cada uno de nuestros movimientos, que no nos impulse el miedo. Pero por último, me gustaría dejaros con propuestas y propuestas para aquí, para las islas. Me gustaría proponeros, por ejemplo, que aplicarais el modelo que se ha aplicado en Rivas hacia Madrid, donde se ha decidido hacer una moratoria de licencias de obra durante un año para garantizar los servicios públicos de la calidad y abrir todas las decisiones a procesos participativos con la ciudadanía. Por último, quisiera dejar mi parte con una serie de propuestas ya hechas, pensadas para aquí, para la isla, como son la moratoria para nuevos macrocomplejos, el límite anual de turistas, la ecotasa que revierta en la regeneración de los espacios naturales, el control de la sobrepoblación, la educación ambiental, el cambio de la ley de vivienda, el cambio de la ley del agua. Por supuesto, mientras tanto, nos dirigimos aquí y en todos lados hacia un nuevo modelo productivo y vital que diversifique la actividad económica y nos lleve a otras formas de vivir. Yo os invito a que seamos capaces de crear en este taller un nuevo imaginario turista anticolapsista. Gracias. Bueno, después de este repaso que nos ha dado mi hijo, retomo mi pregunta. Y la que me lanzabas, en mi caso, venía a tratar de daros una visión sobre cómo equilibrar o encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la gentrificación. Vamos a empezar con un ejercicio muy fácil. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala hemos realizado o vamos a realizar en el ámbito de los 3 meses pasados o 3 meses futuros algún viaje de ocio? Dios. No me lo creo. Faltan manos ahí. Bueno, en cualquier caso, aunque ha habido alguno que parece ser que no ha viajado o no tiene previsto viajar, la mayoría de los que estamos en la sala sí lo hacemos. Y eso nos sitúa en una doble perspectiva. Somos ciudadanos, vivimos en comunidades más grandes o más pequeñas, pero muy fácilmente nos convertimos también en turistas. Y creo que eso debe ser algo que deberíamos de mantener siempre en nuestra perspectiva. El turista, somos casi todas las sociedades más desarrolladas en el entorno del mundo capitalista en el que vivimos. El fenómeno más común que se produce es que en el momento que las rentas lo permiten, las personas quieren viajar, quieren conocer otros lugares, quieren conocer otros destinos, quieren emplear su tiempo de ocio en el que el viaje ocupa un espacio que ha pasado a ser
casi te diría que para ciertas sociedades de primera necesidad. Ya no es un lujo, es algo que cualquiera que puede permitírselo intenta y aspira a ello. Lo hemos vivido en Europa en concreto, en la evolución de nuestro fenómeno turístico. La caída del muro de Berlín supuso una nueva perspectiva de Europa, donde las economías de la Europa del Este, que venían de un entorno muy deprimido económicamente, tan pronto como han conseguido encontrar unos ciertos niveles de bienestar, se han convertido en grandes viajeros. Ocurre en Asia y ocurre en todos los territorios donde ese modelo capitalista, que de alguna manera, nos guste más o menos, es el que tenemos a nivel global prácticamente, convierte al ciudadano muy fácilmente en turista. ¿Por qué esa reflexión? Bueno, porque eso me lleva a pensar que uno de los principales elementos que debemos tener en consideración en todas las reflexiones que hagamos en este ámbito es intentar hacerlas desde la empatía, desde ponernos en el lugar del otro, porque en unas ocasiones sufrimos la masificación o la gentrificación del turista cuando nos sentimos invadidos en nuestro entorno, en nuestra comunidad, pero pocos días después tal vez somos nosotros los que estamos ejerciendo esa misma actividad turística en la comunidad de otro. Por lo tanto, creo que es siempre importante tener las dos perspectivas. Claro, contestar a la pregunta, pues ojalá yo tuviese esas respuestas. Lo que tengo son intuiciones de cómo creo que podríamos encontrar ese equilibrio que sería imprescindible. Y es un equilibrio que para mí tiene que ver con dos conceptos. El equilibrio es el equilibrio entre la vida y la economía. Creo que desgraciadamente le hemos aplicado a casi todos los proyectos que se desarrollan unos componentes económicos, economicistas, que hacen que todo se traduzca o que todo se trate de convertir en un negocio de una u otra característica. Y frente a eso está la vida, el decir, bueno, ya, pero ¿cómo es mi calidad de vida y cómo es los servicios de los que puedo disfrutar? Y ahí es donde el ciudadano, y lo estamos viviendo en las islas, ahora se siente de repente decir, es que mi vida empeora. Quizá porque el modelo está muy desarrollado y centrado en que es economía, es riqueza. Yo creo que el viaje es mucho más que economía, debería de ser mucho más que economía, pero es cierto que hay una obsesión por construir esos argumentos siempre en el entorno de es que genera riqueza, es que genera puestos de trabajo, y esa es la gran contribución social. Eso es importante, pero eso no puede ser el único fin, no puede ser el bien común que debe perseguir un modelo en el que tiene que estar equilibrada la vida y la economía. Yo suelo decir, y algunos empresarios me lo han reprochado, pero sigo pensando lo mismo. Cuando oigo a un empresario decir que su contribución social es que he creado no sé cuántos puestos de trabajo, yo digo, pues la mía no, porque yo no creo puestos de trabajo por un fin social, creo puestos de trabajo porque los necesito. Eso no es mi contribución a la sociedad. Mi contribución a la sociedad tendrá que ir un poco más allá de eso. Creo trabajo porque lo necesito, porque si no, no puedo hacer mi negocio. Bueno, esa visión economicista quizá hace que cómo hemos desarrollado este modelo de industria pesa demasiado lo económico y pesa mucho menos los otros impactos que generamos. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entonces? Bueno, creo que no he sido capaz de ordenarme bien en prioridades cuál es más importante que la otra. Pero hay un aspecto que creo que es fundamental. Primero tenemos que comprometernos a que la ciudadanía, allá donde estemos analizando el fenómeno, tenemos que conseguir pelear porque sea una ciudadanía informada, educada. Cuando digo educada, me refiero a educada en el análisis del fenómeno, en informarse bien de lo que significa para bien y para mal el fenómeno turístico. Yo, un ejemplo de algo de lo que me asusta cuando veo una pintada, y he visto varias en Las Palmas, de Tourists Go Home. Espera, porque es que sí, pero es que vivimos de esto y nos gustará más o nos gustará menos, pero
hay que ver cómo podemos transformarlo para que podamos cohabitar, pero si de repente desapareciesen los turistas de Canarias, la vida en Canarias cambiaría mucho, y para mal, no solo en Canarias, en la mayoría de los destinos turísticos. Y me atrevería a decir que en ciudades de gran peso económico e industrial también. Entonces, cuando hacemos esas valoraciones críticas y las hacemos desde una buena documentación y una buena información, y no solamente influidos por la desinformación que tanto cunde, desgraciadamente, tendremos una opinión propia, más crítica, y podremos opinar con criterio. Si no tenemos eso, va a ser muy difícil que encontremos equilibrio. En segundo lugar, creo que, y es una quizá de las grandes carencias de nuestra cultura latina, hay que planificar las cosas. Y desgraciadamente no somos culturas especialmente enfocadas a planificar. Es decir, visualiza dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, cuánto, qué va a suponer ese camino a recorrer, qué recursos vas a necesitar, qué impactos vas a generar, y hazlo con un enfoque, lo que me atrevería a llamar con un enfoque de triple balance. Piensa en la economía, pero piensa también en el ecosistema, piensa en la sociedad, piensa en la ciudadanía, no solamente te marques objetivos económicos. Y piensa en el bien común. Lo que ocurra tiene que ser bueno para todos los stakeholders. Si no, fracasará. Hace poco estuve en un panel también de empresarios y políticos que se hablaba sobre cómo determinadas ciudades habían abordado problemas como la gentrificación y demás. Y además de muchos tópicos y lugares comunes que siempre se recurren en estos casos, hubo algunas intervenciones un poco más constructivas e interesantes. Y una de ellas fue la del alcalde de San Sebastián, que creo que dentro del fenómeno que la mayoría de las ciudades viven o de los destinos viven, con el impacto del desarrollo desordenado del alquiler vacacional y el crecimiento desaforado de la oferta y demás, es quizá una de las ciudades que mejor lo ha enfocado y lo ha planteado. Y este hombre dijo un par de cosas que me quedaron marcadas, probablemente muy, muy obvias, pero a veces por obvias realmente importantes. La primera que dijo fue, cuando un político quiere tomar decisiones comprometidas, tiene que asumir que no puedes quedar bien con todo el mundo. Lo cual a muchos políticos les preocupa mucho, quieren quedar bien con todo el mundo. Dices, pues ya empezamos partiendo de una premisa mala. Segundo es que tengo que asumir la responsabilidad de que como administrador de la ciudad tengo que gobernar la ciudad. No puedo solo dejar campo abierto a determinados ámbitos. Y la tercera cosa que dijo, que fue para mí la más relevante, es cuando analizamos cómo queríamos gestionar o cómo íbamos a gestionar el problema que teníamos delante, la premisa fundamental que adoptamos desde el ayuntamiento fue: si no es bueno para los donostiarras, no es bueno. Si no mejora la vida de los donostiarras, no es bueno. Con lo cual, a partir de ahí hay que reformular. Bueno, quizás son razonamientos muy sencillos, más complejos de ejecutar, pero que van determinando una cierta visión del enfoque. Esa planificación que nos cuesta tanto hacer tiene que ser con un espectro más amplio. No solamente la planificación de lo económico y de lo empresarial, tiene que estar la ciencia involucrada, tiene que estar la ciudadanía involucrada. Y la ciudadanía puede estarlo de muchas formas. Y creo que no debemos asumir solamente que la ciudadanía está representada por sus representantes políticos. Tiene que haber más participación ciudadana, porque la política ya nos ha demostrado que también tiene otros intereses que no siempre son los del ciudadano. Hay que identificar claramente quiénes son los stakeholders del proyecto en el que vamos a abordar. Y tiene que haber unas normas del juego. Esa máxima del neoliberalismo económico que dice que el mercado se regula solo, ya nos ha demostrado en repetidas ocasiones que el mercado no se regula solo nunca. Como no lo regule, se convierte en un monstruo. Y eso tiene que seguir con un enfoque de cogobernanza. Esos proyectos tienen que estar cogobernados entre la política, la economía, la ciudadanía, el medio ambiente. Somos la especie dominante, pero convivimos con otras muchas especies en el planeta, las que reiteradamente despreciamos o utilizamos cuando nos conviene y las olvidamos después.
tiene que ser corresponsable y eso también le afecta a la ciudadanía, ¿eh? En las decisiones que tomamos como consumidores, estamos tomando decisiones que tienen impacto. En las decisiones que tomamos como votantes, también. Y los gobernantes se eligen a través del voto también. Pues algo de responsabilidad tenemos como meros ciudadanos. No solamente es una cuestión de ahora protesto, bueno, pero es que hemos llegado hasta aquí porque alguien no se ha gobernado bien. Y por supuesto que las empresas tenemos muchas cosas que volver a mirarnos y revisar, pero la administración tiene mucho que decir y la ciudadanía tiene mucho también de corresponsabilidad en todo lo que nos ocurre y debe de tener mucha más todavía en cómo afrontar el reto del futuro. Tiene que haber consistencia. Las cosas complejas necesitan tiempo y maduración. Cuando digo que es muy difícil y muy poco frecuente la planificación, entre otras cosas, cuando en ella interviene la política, desgraciadamente la política es cortoplacista en extremo. Solo se piensa hasta la siguiente elección. Y es poco generosa y poco empática porque es poco dada a reconocer lo bien hecho y seguir construyendo sobre eso, o a pactar cuando es algo que tiene que estar en el largo plazo, necesariamente hay que construirlo con los demás, porque hoy gobernará él, mañana gobernará ella, pasado gobernaré yo, pero si cada uno que llega cambia todas las normas del juego, pues al final aquí nunca sale nada, o todo se queda a medias. Y eso le sonará a más de uno porque hay muchas cosas que se quedan a medias en todos lados. Tiene que haber empatía, como decía, y por último diría que tiene que haber conciencia de lo público, porque lo público, desgraciadamente en nuestra mentalidad, es muy poco valorado y lo público es de todos, es de todos. Soy copropietario de la ciudad, no es que el parque es público. A mí me causa una tristeza enorme. Hace poco, muy cerca de donde yo vivo, en un espacio que había pues, fuera de uso, no servía para nada y era un lugar de tierra y de... Bueno, el ayuntamiento decidió hacer un pequeño parque público con unas máquinas de ejercicio para ejercicio al aire libre, bancos y demás. Bueno, aproximadamente 2 semanas después de que se hubiese hecho ese trabajo, pasé por ese lugar. Algunas de las máquinas de ejercicio ya estaban rotas. Los bancos estaban todos absolutamente grafiteados, pintados, ensuciados y la mitad de lo que se había hecho ya estaba destrozado. Eso es nuestro. Si no cuidamos eso, si no tenemos esa conciencia de que la playa también es nuestra, de que la ciudad es nuestra y de que somos corresponsables de lo que ocurra, es difícil que consigamos proteger aquello que tenemos para ponerlo en valor y convertirlo en algo que nos ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero que también nos facilite el compartirlo con quien nos quiere visitar, porque eso también nos enriquece si lo hacemos bien. No solamente nos enriquece económicamente, nos va a enriquecer también como sociedad. Y hasta aquí me ha dado la cabeza. Nada, bueno, buenas tardes también. Eh, Aprovecho para hacer un agradecimiento público a Manena y a Fernando de permitirme participar de esta fantástica aventura, creación, de la que estoy disfrutando mucho y que en muchos sentidos me ha llevado a estar mucho tiempo pensando fuera de la caja, que es donde realmente uno se divierte y posiblemente a veces hace o piensa algunas cosas útiles, ¿no? Mi reflexión esta tarde, lo que pretendía hacer era hacer algunas conexiones entre lo que venimos reflexionando estas semanas aquí, ese artefacto que hemos llamado turismo activo cultural, y el marco de lo que se ha venido denominando en la última década, década y media, el turismo regenerativo, como una propuesta para revitalizar el ansia de reorientar, de transformar
la actividad turística hacia patrones compatibles con la buena vida en los destinos visitados, con los procesos, el sostenimiento y la mejora de los procesos naturales y y esto lo voy a meter luego porque me parece importante también, con proporcionar o crear las condiciones para que los turistas realmente puedan vivir experiencias significativas, ¿no? Lo cual yo cuestiono que esto ocurra, porque cuestiono, ya lo defenderé luego con más énfasis, que en realidad tomemos decisiones que realmente partan de un ejercicio autodeterminado de cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí construyamos el viaje como un verdadero y genuino ejercicio de ir a la búsqueda de experiencias que nos sirvan para satisfacer esas necesidades previamente identificadas. Por tanto, este artefacto que estamos construyendo aquí, que a mí me gustaría, Fernando Marena y el resto de la gente que hemos estado discutiendo estos días, más percibirlo no como un nuevo producto o experiencia que podamos decir que es un producto o experiencia que añadimos a los que ya existen en el territorio, o en los destinos o en la industria, ¿no? Sino como una propuesta, una nueva mirada, una nueva reconceptualización que nace con la vocación de contaminar positivamente de muy diversas maneras, porque una de las cosas que también estamos hablando aquí es que tiene mucho que ver más con los cómo, con lo procesual, con lo que es capaz de activar, que con los qués, porque la cultura afortunadamente se puede definir de manera tan amplia que casi todo lo es y por tanto lo que realmente nos interesa es cómo, ¿no? Los cómo en esta relación. Por tanto, el turismo activo cultural como una dimensión con vocación transformadora que se plasma de maneras muy diversas en lo territorio. Podemos pensar en lo micro y entonces pensamos en cómo a partir de un territorio donde existen dinámicas muy interesantes que pueden estar conectadas a ciertas formas de producir alimentos alternativas vinculadas a la, ¿no? Estoy pensando en Xavi ahora, ¿no? A la permacultura, etcétera. A partir de ahí podemos construir experiencias de marcado carácter regenerativo, ¿no? en los territorios en los que acontecen, micro, pero también puede ser una mirada que se abre a la interacción con la industria establecida bajo el supuesto de que es posible encontrar alianzas. Es posible construir alianzas positivas y de hecho de eso hemos estado hablando estos días, de eso hemos estado hablando esta mañana, con operadores turísticos en el ámbito alojativo, en el ámbito del turismo activo, que son sensibles a una mirada distinta, que son conscientes de lo que representa la forma estándar de desempeño de la actividad turística y que estarían encantados, y de hecho lo están haciendo ya, con implicarse en procesos de turismo que tiren de la industria en otra dirección, Y en ese sentido, recupero la idea que planteaba, me parecía muy interesante Francisco esta mañana, de que también tiene mucho sentido operar desde dentro de la industria proponiendo transformaciones que reorienten, ¿no? que impulsen el turismo en otra dirección. Por tanto, ¿qué es lo que caracterizaría a esa mirada activo-cultural del turismo? Entonces, yo creo que si hay un elemento clave es la construcción comunitaria como precondición
para una vivencia turística que sea al mismo tiempo enriquecedora y significativa para el visitante, pero que también lo sea para las distintas dimensiones del vivir comunitario, ¿no? Para tener opciones de supervivencia económica, de empleo, dignas, no solo en la remuneración, sino en la capacidad que esa dedicación tiene de nutrirnos como seres humanos, que contribuya positivamente a entretejer, ¿no? Relaciones, a construir relaciones positivas, ¿no? con la comunidad visitada. Eso me parece la precondición. Les propongo que hagan un ejercicio de realidad contrafactual, ¿no? Es decir, esta mañana Francisco lo decía, y es claramente así, cuando Canarias se ha desarrollado turísticamente porque nos han turistizado, ¿no? Unos operadores turísticos que sabían lo que querían, que veían que este territorio tenía unas condiciones naturales fantásticas y sobre esto nos dijeron, esto se trata básicamente de construir hoteles, nosotros ya nos encargamos de todo lo demás, ¿no? Evidentemente no era una propuesta inocente, ¿no? Esto ahí genera unos resultados que retornan a los bolsillos que tienen que retornar. Pero y claro, y nosotros nos vemos involucrados en ese proceso y ahora de repente descubrimos como si fuera, claro, una novedad no prevista, ¿no? Que de repente eso era wow, ¿no? Y entonces empezamos a construir hoteles y a llenarlos de turistas y luego nos dimos cuenta que los turistas, joder, es que antes se quedaban ahí abajo, pero ahora quieren visitarlo todo y cuando visitan todo, pues revientan todas las costuras de los ecosistemas naturales, pero también de los procesos sociales y tal. Y claro, 50 años después, creo que por primera vez, el otro día participé en el norte de Tenerife en una y empecé a oír hablar por primera vez de un responsable político del turismo que no hablaba de camas y de plazas de avión ni de turistas entrados, sino que empezó a hablar y utilizó la expresión del carácter sistémico de la actividad turística, cómo ésta interactúa con los espacios. Y digo, joder, vale, no está mal, tarde, la dicha parece que es buena, pero empezar a pensar en esta clave, ¿no? Es verdad que luego reconoció que una cosa es empezar a pensar en esta clave y otra cosa es empezar a actuar en una clave transformadora, ¿no? Que tiene que no solo el revolucionar la idea de qué turismo queremos, sino también la idea misma de cómo operamos sobre la realidad. Cuando el hombre decía, no, porque claro, el turismo puede contribuir a esto, a lo otro, a los espacios naturales, no sé qué, decía, bueno, ¿y ustedes cuándo se reúnen con la gente, ¿no? de los departamentos de espacios naturales o de agricultura para ver cómo cosemos el turismo con la producción local de alimentos o con el de pesca o no sé qué? No, esto no ocurre nunca, ¿no? Cada uno va tomando decisiones y al final a este lo van a evaluar por la cantidad de turistas que vengan, al otro por la cantidad de pescado que venda, etc. Es decir, lo que hay un problema de gobernanza de fondo para lo cual hemos estado históricamente mal preparados en Canarias, ¿no? Hemos llegado muy tarde a esa visión del turismo como industria compleja, porque si hay alguna industria que no es inocente, o sea, ninguna lo es, ¿no? O sea, pensemos en cualquier actividad económica que hayamos puesto en marcha los seres humanos, ninguna es inocente desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva social, todas tienen impacto, pero si hay alguna actividad económica, ¿no? que tiene un motor económico muy poderoso, el turismo, que tiene impactos sociales y ambientales, esa es el turismo, ¿no? Entonces, claro, hemos estado muy mal preparados para gestionar esa complejidad, ¿no? Claro, no tiene que ser el descubrimiento de la complejidad misma y luego la creación de los artefactos de gobernanza y de los procesos capaces de reconocer los problemas, de embridarlos y de reorientar todas esas interacciones para que lo que empiecen a alumbrar tenga un significado positivo en las condiciones de vida de la gente, en todas sus dimensiones y además también empiece a resignificar también la propia experiencia del viajar. Yo ahí quería decir, un poquito de agua, que el turismo regenerativo, con lo que quiero contar ahora un poquito
la historia, es verdad que cuando nace fundamentalmente preocupado por la idea de la desestructuración que el desarrollo de la actividad turística tiene sobre los ecosistemas y sobre los procesos ecológicos esenciales que caracterizan, digamos, la dimensión natural, ¿no? Sobre la cual luego se asienta la sociedad, ¿no? Y propone cosas muy interesantes desde ese punto de vista, que es sobre todo esta idea de que el turismo, cuando actúa sobre un territorio, sea capaz de dejarlo mejor de lo que estaba, ¿no? Que el turista sea capaz de dejarlo mejor de lo que estaba, ¿no? Claro, esto es un enunciado. Quizá, por ejemplo, en Canarias podríamos decir, bueno, ¿dónde se puede aplicar esto? Bueno, pues pensemos, por ejemplo, en los suelos agrícolas de Canarias, ¿no? Completamente empobrecidos, ¿no? Ahora mismo tenemos unos suelos con un 1% de materia orgánica cuando recomiendan ¿no? los ecólogos que un buen suelo tiene que tener 4,5 o 5% de materia orgánica. ¿Puede ser el turismo no solo un proveedor, sino un financiador también de una recuperación de la riqueza orgánica y de la fertilidad natural de los suelos? Debería hacerlo. Y no solo debería hacerlo, sino que estoy convencido de que si lo hacemos y tomamos las decisiones adecuadas para que eso sea así, seguramente no va a desestructurar a nadie, seguramente va a ser perfectamente encajable dentro de las cuentas de resultados y seguramente va a encontrar la complicidad de cientos de miles de turistas que estarán felices de percibir y de sentir la emoción de que su huella, ¿no? La huella que pueden dejar en un territorio es una huella positiva y desde luego ahí tenemos mucho que indagar sobre todo este tema, ¿no? Sobre cómo el turismo podía contribuir a la regeneración de los ecosistemas naturales dañados, ¿no? Pero creo que a medida que nos transitamos de lo ambiental a lo social, sociocultural, la cosa se nos complica un poquito, porque hay una dimensión que tiene que ver con ¿puede el turismo que ha generado lo que ha generado? Por ejemplo, vengamos en Canarias y hagamos el listado de los factores de malestar que generaron el 20A, ¿no? ¿Podríamos realmente darle la vuelta a este proceso para regenerar esa relación dañada entre la comunidad que visita y la comunidad visitada? Desde luego, muy difícil si no es con no solo una transformación cualitativa, sino también cuantitativa. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Es decir, que no creo que sin experimentar en cierta forma de crecimiento en lo cuantitativo es muy difícil embridar este proceso para que en lo cualitativo, porque ya le hemos hablado bastante estos días, ¿no? La virtud que puede ser que un grupo de turistas transiten por un barrio, reanimen la economía de un bar, de un pequeño restaurante de esquina como el que visitamos ayer en la isleta, etcétera, o incluso que puedan pararse a intercambiar algunas vivencias con alguien que está sentado en una acera, en una silla de plástico, ¿no? Las virtudes que eso puede tener, simplemente cuando lo multiplicas por 10, ¿no? El tratamiento homeopático ha derivado en veneno y es simplemente un problema de cantidad, ¿no? Entonces, gestionar ese problema es un problema ciertamente complejo. Yo diría que es el mayor problema que tenemos ahora en territorios como Canarias o como Baleares que embridar, ¿no? Porque es verdad, si antes todos queremos hacer turismo, todos queremos ir a no sé qué sitio, pero es que además en los destinos hay gente que ve oportunidades, ¿no? Podemos demonizar a la casa vacacional, pero claro, hay cuánta gente humilde también no ve ahí la posibilidad de acceder también a los ingresos derivados del alojamiento que ahora están monopolizados, se perciben, ¿no? Por un sector que son
el sector hotelero, ¿por qué nosotros no? Si esto es posible. Entonces, y posiblemente, si reflexionáramos mucho sobre esto, encontraríamos mecanismos a través de los cuales podríamos activar todos esos equilibrios donde, si no nos pasamos, ¿no? Aprovechamos lo positivo de los fenómenos y evitamos que se activen los mecanismos negativos. Pero esos niveles de construcción de comunidad, de debate social, de creación de ideas colectivas y tal, están complicados de estar ahí a la vuelta de la esquina, son muy difíciles de activar. Imaginemos un barrio como Guanartén o La Isleta, donde activáramos un proceso de reflexión colectiva para ver cuál sería la dosis adecuada de dedicación de inmuebles a esto sin llegar a la gentrificación, pero que al mismo tiempo permitiera que el barrio se dinamizara con ese gasto económico y tal y cual. ¿No? Bueno, eso es complicadísimo, porque ¿quién? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuándo yo? Y si solo puede ser un 1%, ¿qué 1%? ¿No? Pero puede ser rotativo a lo mejor. Quizá podríamos inventar nuevas instituciones, en el sentido anglosajón del término, para gestionar nuevos problemas, ¿no? Pero eso requiere, y termino, digo, requiere un tinglao, ¿qué tal? Pero me quedo con la idea del turismo activo cultural como provocador también de este tipo de reflexiones en la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si parte de activar la comunidad, es en la comunidad donde tienen que darse esos debates, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante. Y termino. Creo que hay que pensar también en los turistas. Y no solo como la personificación del invasor, sino también como alguien que cuando contrata una experiencia y paga por ella, nos gustaría también por esta dimensión que tú decías de la empatía, ¿no? Humana, ¿no? Como sentimiento, que se regresara a su casa mejor de lo que llegó, ¿no? Más feliz, Regenerado también. regenerado, ¿no? Y por ahí va la cuestión, ¿no? Yo creo que hay un desafío clave para que todo esto ocurra, que es la descorporativización de la industria turística. No solo a la descorporativización como el dominio de las grandes organizaciones que históricamente han ¿verdad? Predominado en la industria y que tienen como objetivo fundamental que todo ese gasto de alguna manera acabe en determinadas cuentas de resultados, sino también de lo que ha venido asociado, que es los valores y los comportamientos que ha sido capaz de crear esa industria para que la idea social de lo que es ser un buen turista se corresponda exactamente con con esos intereses, ¿no? Con esos intereses corporativos, ¿no? Por tanto, la descorporativización también en lo cultural, ¿no? Entonces yo creo que ahí me parece que tenemos algunos aliados, ¿no? Y algunos aliados están en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que buena parte de las enfermedades que estamos experimentando ahora y que experimentaremos en el futuro, que tienen que ver con estilos, con modos de vida, a los que la vacación de hace mucho tiempo, cuando realmente era vacación, es decir, cortábamos con la vida cotidiana y bajábamos los niveles de intensidad de nuestros eventos, eran realmente regenerativas. Daba igual si era con una caña de pescar en la Graciosa, daba igual, pero eso ocurría. Ahora, al turismo corporativizado de los must to, cuántas cosas tienes que hacer cuando viajas, ¿no? Que significa pasar de un carril acelerado en la vida cotidiana a otro carril igualmente acelerado que te devuelve a tu casa exhausto. Y entonces sí que tenemos, y hay investigación científica que está demostrando que eso no, o sea, que esto desnaturaliza la propia idea del tiempo de vacaciones como un tiempo en el que recuperamos la soberanía sobre nuestras vidas, el tiempo en el que recuperamos el tiempo para preguntarnos qué realmente necesitamos, qué tejidos emocionales y sentimentales tenemos dañados y podemos aprovechar las vacaciones para intentar restañar esos tejidos dañados, ¿no?
Y yo creo que el turismo corporativizado que no nos está dando oportunidad de esto. Y yo creo que en última instancia, y ya esto es lo último que digo, me parece a mí que tenemos que ser capaces de establecer también una alianza con los propios turistas que pueden ser muchos de ellos aliados objetivos del turismo activo cultural, entendido como esta dimensión regenerativa de esos tejidos y por tanto un turista dispuesto a rebelarse contra la dictadura de los must, de cómo otros dicen que tiene que ser el buen turista. Y lo dejo. Muchas gracias. ¿Y cómo seguimos? Mm. Bueno, yo un pequeño apunte al comentario que ha hecho Matías sobre la regulación del alquiler vacacional. Desgraciadamente, es algo que ha tenido tanto impacto en tantas ciudades que se han hecho muchísimos estudios y se ha afinado muchísimo en las regulaciones. Por ejemplo, en Berlín está muy definido quién, cuántos días, cómo, qué nivel socioeconómico, qué tipo de vivienda, qué lugar, si tiene que ser un primero, si no puede ser. En Valencia yo te podría citar de arriba abajo todas las normativas con los pros y los contras, las alegaciones. Aquí ha habido un montón de alegaciones que te puedo pasar si estás interesado, que van afinando lo que propone la ley de una forma bastante clara. Y bueno, yo siempre soy partidaria de escuchar a los que ya han sufrido los problemas antes, porque han intentado buscar las soluciones antes. Y en esas soluciones, efectivamente, se tiene que negociar con muchas realidades. Siempre hay que negociar con muchas realidades, nunca es únicamente de una manera. Y de todas maneras, yo creo que en nuestras conversaciones hemos tenido muchas cosas en común, es decir, a diferentes escalas, a diferentes niveles compartimos una visión generalizada de los pros y los contras, los problemas y las complejidades que tiene esta cuestión del turismo regenerativo, del turismo activo o como queráis llamarlo, ¿no? No siento que, creo que tenemos que acercarnos en cuanto a una visión general y repito, me parece muy normal que nos sigamos resistiendo todos a eso que los científicos nos dicen y a lo mejor sí tendríamos que incluirlo de alguna manera, ¿no? El tener en cuenta esta llamada de atención en rojo para también valorar qué velocidades o qué necesidades, porque no tenemos tanto tiempo. Es lo único. Gracias. Sobre eso también que apuntas tú ahora, un dato solamente para tener una visión cuantitativa de la realidad de Canarias en este caso. Que cuando, esta mañana también lo comentábamos, cuando la tendencia que hablamos de turismo, el turismo es Claro. tan complejo que engloba tantas cosas que es muy poco preciso, porque hablamos de, dentro de ese turismo metemos muchísimas cosas, muchísimos segmentos diferentes, muchísimos perfiles, muchísimas actividades que habría que ir tratando separadamente. Pero un dato en relación y en conexión con la sensibilidad social que ahora vivimos respecto al turismo. La capacidad hotelera de Canarias en los últimos 10 años es 30.000 plazas hoteleras menos de las que había hace 10 años. En cambio, la capacidad alojativa a través del alquiler vacacional creo que anda por las 400.000 plazas nuevas. Pero puede buscar si 40.000 quieres, pero plazas nuevas, sí, por perdón. ahí va. Una Eh, barbaridad. Quiero decir con esto que este fenómeno que hemos vivido ahora en Canarias de tensionamiento adicional, solamente como un hecho constatable, que tú decías, el monopolio de la industria hotelera, que es relativo, ese monopolio ha decrecido en tamaño. Y conectando con otro punto que has dicho tú, yo soy un convencido de la necesidad del decrecimiento. 85 millones de turistas,
en todo el territorio nacional, 16 millones de turistas en Canarias. Cuando hablamos de transformar el modelo, cuando yo pienso en transformar el modelo, pienso, como tú apuntabas también, creo que hay que hacer ese ejercicio desde dentro del modelo. Desde fuera puedes teorizar mucho, pero como no te intrinques desde dentro para cambiarlo, no lo vas a cambiar. Y en segundo lugar, creo que sí, que hay que ser valientes y plantearse el hecho de decir, hay que ser más pequeños. Pero es algo que casi nadie quiere decir. Sí. Sí, hay que demoler hoteles y hay que demoler capacidad. Sí, es una necesidad. Yo esto lo dije hace 10 años. Mm, En el foro donde lo dije nadie me dijo nada, pero las risas eran evidentes, ¿no? Y bueno, curiosamente hace un año el Ayuntamiento de Calviá, en Mallorca, empezó a destinar dinero público mm, para expropiar o comprar activos obsoletos y quitarlos del mercado. Bueno, pues eso, recordémoslo, dentro de poco acabaremos viéndolo acá y será necesario invertir dinero público y aportación de la industria para reducir la capacidad. Cuando se hablaba, el eslogan del Congreso Hotelero, de la industria hotelera de este año que se celebró en Mallorca, el claim del Congreso era de más a mejor. Y detrás de eso existía un poco el enfoque que pretende la industria darle, es decir, venimos de un modelo de masa y de volumen y hay que cambiarlo por un modelo de mayor calidad, de mayor rentabilidad, de menos impacto. Bueno, pues yo eso lo traduzco a Román Paladino y digo, sí, de más a mejor es de más a menos. Tenemos que conseguir mantener esta industria, mantener el impacto que genera, mantener los beneficios que aporta la industria con menos. Con menos. Y para eso habrá que reducir el tamaño de la oferta, porque como siga creciendo el tamaño de la oferta, pues habrá que seguir alimentando a esa oferta. Y eso acabará degenerando en que habrá que ir a buscar más todavía, cuando el territorio parece que da muestras evidentes de que no puede con mucho más, las infraestructuras ya hace años que es evidente que no dan para más, y los recursos naturales, como tú decías también, pues bueno, sobre eso también creo que tendríamos otro debate, sí. porque cuando hablamos de los recursos naturales, el 40% del agua de Canarias se desperdicia, porque las infraestructuras son un puñetero desastre y porque no se ha invertido en ellas. Entonces, claro, se agotan los recursos, pero no solamente se agotan por el uso que hacemos, se agotan por el mal uso que se hace, se protege, no se ha cuidado esas inversiones. Mm. Sí, hay toda una parte de la documentación sobre los vertidos de aguas fecales, las infecciones por Escherichia coli, las desaladoras a punto de romperse, la privatización del agua, etcétera, etcétera. Y sí, hay mucho tema ahí. Hay un tema que me parece clave y que es complicado abordar, pero yo creo que es clave también, ¿no? Y es mm, la industria original turística en Canarias es una industria que viene del sector de la construcción y que entiende que su participación básicamente consiste en construir hoteles y en llenarlos de gente. Y hay muy poca conciencia y percepción de lo que realmente es la industria turística como generadora de experiencias vacacionales, ¿no? Ahí hay un elemento, ¿no? Que no se percibe así. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y esto es específico del turismo? No, esto es, tú lo acabas de decir ahora, esto es la forma histórica concreta en la que el capitalismo en Canarias se ha desarrollado. Es decir, la inmensa mayoría de las grandes empresas en Canarias no solo tienen esta mirada hipercortoplacista, sino que viven del presupuesto público o de los commons. Es decir, construyes el hotel, pero al lado está la playa y el clima y la hospitalidad, y eso en realidad es lo que conforma el destino. Y tú lo que haces es que eso que hace que gente venga aquí, ¿no? Lo transformas en renta, ¿no? Pero con muy poca conciencia de que cuando tú estás operando ahí y estás generando impactos negativos sobre esos commons, que lo son en lo ecosistémico, la playa o el paisaje o
O bueno, es que todo tiene relación, porque es que ahora en La Gomera se nos quepan la laurisilva porque la humedad ambiental es menor, y la humedad ambiental es menor porque el tirón turístico, una de las cosas que ha generado es que hay que extraer más agua, y si hay que extraer más agua, el nivel freático baja, y entonces el nivel medio de humedad del bosque húmedo aparece. Y entonces un bosque que antes no se quemaba porque la propia humedad lo protegía, ahora se quema. Y claro, desde que empezamos a establecer las relaciones sutiles pero potentes que hay entre cómo hemos desarrollado la actividad turística y todo eso que a la postre debería sostener a largo plazo la actividad turística, nos damos cuenta de que no teníamos ni puñetera idea, por un lado, y a poca ciencia y poco conocimiento sobre esas relaciones complejas, y de que la codicia y el cortoplacismo es lo único que ha regido el tema aquí. Entonces, pero fíjense una cosa que a mí me parece importante, ¿no? Y es cómo ha pasado desapercibido que ahora de repente el gobierno de Canarias anuncia la construcción de 11 nuevas desaladoras de agua para Canarias, y que alguien no haya dicho, oye, bueno, alguien, ni para empezar ni la universidad, ¿no? Y dice, oye, vamos a ver, es infinitamente más barato para las islas y tiene mucho más sentido invertir Aprovecharlo. en recuperar ese 40% del agua que va por las redes que ahora estamos tirando. O que nos reciclamos, cuando podríamos reciclar una Segundo, inmensa cantidad de la que toda la usamos. cantidad de agua que sí recuperamos y depuramos con un secundario para luego tirarla al mar, ¿no? Y tercero, si todavía hay que hacer nuevas desaladoras, por favor, dime que después de llevar 25 años investigando en el ITC cómo acoplar fuentes renovables de energía a la desalación directa de agua, todavía no hay un proyecto que yo conozca, a lo mejor por ahí me pueden desmentir, no hay ni un solo proyecto de desalación en Canarias que funcione con renovables. Es decir, es un soberano disparate que abunda en la misma lógica, y es, ¿por qué? Porque al final es mucho más interesante gastar no sé cuántos millones de dinero público, de no sé cuántos de ellos van a venir de Europa, etcétera, para regar ese sistema perverso, ¿no?, de interacción entre la política y este tipo de empresariado que vive en realidad del presupuesto público y que ha sido el que ha marcado los destinos de la economía del archipiélago, que es replantearnos una idea de la economía, ¿no?, aquella de la economía de la casa, ¿no? Es decir, de cuando decíamos, oye, espérate, como que primero arregla el grifo que está goteando Antes y de ya, ampliar el depósito. ¿no?, y ya veremos. Claro, es que yo creo que por ahí, en realidad no es el turismo, o sea, hay un problema global que sobre el marco de cómo se ha construido la gobernanza de lo público en Canarias, con un bajísimo nivel de conciencia de lo que nos es común, de los commons. Y resulta que el turismo es una industria que vive de los commons. Y hay un bajísimo nivel de conciencia de cómo a través de los commons todos interactuamos con todos. Es decir, cuando alguien se carga un common, hay un ejemplo que le puse a mis alumnos que a mí me encantó, y es que un día, bien esto, ¿no?, a las 12:30 de la noche se rompe una tubería de desagüe en pleno centro hotelero alrededor del Faro de Maspalomas. Ahí hay una concentración de hoteles de 4 y 5 estrellas. Bueno, pues a la 1 de la mañana estaba un camión cisterna con un ruido infernal, que te empiezan como en las pelis, ¿no?, a encenderse luces de gente que dice, pero ¿qué está pasando aquí? No sé cuándo, ¿eh? Yo al final le decía a mis alumnos, y claro, ¿y qué es lo que petó? Petó un common, una tubería de desagüe es un common. Es decir, es algo que está para un servicio común y que si usamos inadecuadamente Lo reventamos. lo reventamos. Como si no depuramos las aguas, reventamos la playa, como si no somos cuidadosos con cómo usamos el agua y esquilmamos el acuífero, se nos quema el monte. Es decir, esta idea de que casi todo lo que hacemos revierte o repercute en recursos comunes de los cuales vive esta industria, ¿no?, y de los cuales además se sustenta la vida, ¿no?, porque al final resulta
que cuando hacemos los STIC de los que depende la calidad de vida no solo de los turistas, sino de la población local, casi todo lo realmente importante para la vida son commons. Tenemos una infracultura de gestión de los commons tremenda. Yo creo que el turismo y la gestión del turismo bebe de ese déficit de concepción y de capacidades de gestión de lo que es común. Conciencia de lo público. Mm. Invitamos a todos a participar de esta conversación. ¿Alguien quiere? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por lo que han dicho, muy interesante todo. Y como hace días que vengo pensando en un tema, creo que el otro día ya lo comenté con alguien, en relación a la percepción que tiene la población o cómo una de las formas que a lo mejor podría cambiar esa percepción que tiene la población respecto al turista, que seguramente no es tanto respecto al turista como individuo, sino respecto al sistema, a la economía turística, ¿no? Aquí en Canarias, ustedes que estos días han estado investigando, me imagino que tendrán conocimiento del tema de los beneficios, no solamente de la industria turística, pero puesto que es la principal economía de las islas, debe ser la principal recaudadora en ese sentido. En relación a la RIC, que es la Reserva de Inversiones de Canarias. Es decir, son beneficios obtenidos por la empresa privada, entre ellas la gran empresa turística, las empresas turísticas, por el uso y mal uso de algo que es común, es decir, del territorio, de todos. Por lo tanto, esos beneficios que están ahí guardados para generar más RIC, pero no más riqueza para todos sobre el territorio, es posible que si su reinversión se hiciera en la mejora de partes del territorio, es decir, de la ciudad, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Barrios, estamos hablando de barrios de Guanarteme, que está muy bien, aunque obviamente el Guanarteme de hace unos años al de ahora ha empeorado objetivamente, pero otros barrios, nos podríamos ir al Lasso, a Chamán, a sitios donde no van los turistas y donde se podrían generar esos beneficios que se obtiene mediante el uso del territorio, podrían generar mucho bienestar social. Y a lo mejor esa percepción del turista sería distinta. Por un lado, la percepción que tendría el ciudadano sobre el turismo, y por otro lado, a lo mejor sería una forma de ralentizar o paralizar tanta inversión en turismo. Es decir, si no se obtuvieran tantos beneficios, a lo mejor la industria no estaría tan necesitada o con tantas ganas de invertir en ese sector y podrían cambiar. Y eso me parece que podría ser una posibilidad. Hace unas semanas hice una propuesta en un sitio que me parece que la voy a lanzar a Juan y Manena porque que venía a decir algo así como o RIC, la Reserva de Inversiones Canarias, o RIP, o se acaba esto. Entonces, o bien reinvertimos esa RIC con independencia de que eso debe implicar un decrecimiento de ese sector, pero en cambio un crecimiento de otros sectores, de los que sean culturales, de agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que sería un tema, como que desconozco la economía y desconozco el turismo, es decir, opino por la pura observación y algo de conocimiento respecto al territorio y al paisaje insular. Pues Sí, bueno, reserva de inversiones son, y seguramente Paco lo explicaría mejor, pero son impuestos que no se pagan a cambio de reinvertirlos durante un periodo de tiempo, ¿no? El empresario tiene un periodo de tiempo, ¿no?
Y bueno, una de las cosas que ha pasado históricamente es que es verdad que en empresariado, o parte de él, que tiene una visión del beneficio al que aspira, ¿no? Que es un gran beneficio en corto plazo de tiempo, pues durante mucho tiempo en Canarias no, los empresarios siempre reclamaban, no, pues no sé qué, queremos tal. Entonces, al final, bueno, pues en suelo, ¿no? Y entonces, la paradoja de esto es que la RIC ha sido uno de los grandes recalentadores del mercado del suelo, pegando el precio para arriba y, por tanto, inviabilizando aquello que se supone que se pretendía desarrollar, que era la economía canaria, ¿no? Porque claro, si el coste del suelo es enorme, y el coste del suelo es parte importante del coste de cualquier emprendimiento, en realidad lo está inviabilizando, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta de volver el origen de los impuestos es precisamente esto, ¿no? Invertir en aquello que es común, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema sanitario, en nuestras infraestructuras, yo creo que está más que legitimado. Y quizá creo que una propuesta sabiamente dirigida, como seguramente la tiene en la cabeza Isabel, o acompañada también por las ideas de otra gente, podría ayudar a sensibilizar sobre esta cuestión que creo que es clave, ¿no? Y es que vivimos de un sistema económico que atrae gente porque esos recursos comunes son los elementos sustanciales del atractivo de las islas, y que tiene que contribuir activamente a su conservación y mejora. Ahora sería no a la conservación de lo que ya tenemos, sino a la mejora, por tanto, a la regeneración de todos esos ecosistemas dañados, ¿no? El espectáculo es tremendo, ¿no? Ahora mismo hacemos un corte transversal y vemos la cantidad de playas, por ejemplo, que este año han estado cerradas en las islas por problemas de contaminación, de fecales y tal. En el año casi 25, un cuarto de siglo del siglo XXI ya, ¿no? Y el déficit de infraestructuras en tratamiento, todo eso en realidad no tiene sentido. No puede argumentar el erario público el no tener recursos suficientes como para hacer todo eso y al mismo tiempo estar dotando una RIC que en un porcentaje muy alto está teniendo una función antisocial, como por ejemplo recalentar el mercado del suelo. Evidentemente ahí hay un debate que tenemos que abordar, ¿no? Bueno, por añadir un poco a lo que ha comentado ya Matías y en relación con el punto que planteaba, em, eh, sobre todo para quienes no están familiarizados con el concepto, la Reserva de Inversión Canaria es un instrumento fiscal que no es exclusivo de Canarias. Existen otros formatos parecidos. Em, a veces uno escucha hablar por ahí de decir, no, es que Canarias es un paraíso fiscal. No es exactamente así. Esto no es las Islas Caimán. Todos los territorios ultraperiféricos de la Unión Europea, lo que se consideran territorios ultraperiféricos que son parte de la Comunidad Europea, suelen tener una serie de beneficios fiscales que fueron diseñados en su momento con el fin de, primero, asumiendo que esas comunidades viven muy alejadas de los territorios continentales, donde se entiende que la dotación de infraestructuras y de servicios es más grande, y con el fin de fomentar el desarrollo económico de esos territorios, la RIC nace como un instrumento para que, si el empresario, realmente hay un matiz, no son los beneficios lo que va a la RIC, son exenciones fiscales sobre los beneficios que, si las reinviertes en un plazo máximo de 5 años una vez generados, y las reinviertes en el mismo territorio y en determinados ámbitos que la norma permite, digamos que la tributación que hubieras tenido que hacer en su momento se reduce drásticamente. Cual, bueno, empresarialmente es un gran atributo de valor si haces esa reinversión. Dentro de la industria turística, la RIC ha tenido un efecto muy potente en algunos casos y un poco pernicioso en otros. Porque uno de los problemas que tiene la industria en Canarias es una tremenda atomización. Los monopolios no son saludables y los oligopolios tampoco, pero los
Cuando algo lo atomizas tanto, lo haces frágil, débil, poco competitivo, etc. Y Gran Canaria es un buen ejemplo de ello. El sur de Gran Canaria está poblado de complejitos de apartamentos, de comunidades de propietarios. Uno tiene 3, el otro tiene 1, el otro tiene 5, la inmensa mayoría de los cuales son fruto de la reinversión de RIC. Eso no ha traído beneficios a la industria. Eso es un modelo que ahora realmente uno de los retos de transformación para que la isla se reposicione es que hay que transformar ese modelo y hay que reposicionar esos productos que además carecen en su inmensa mayoría de cualquier valor estratégico, de cualquier capacidad de diferenciación. Son auténticos commodities que se convertían en el apartamento de vacaciones de verano para la familia propietaria y el resto del año contrato con un tour operador que me garantiza que me ocupa los apartamentos, de ahí obtengo unas rentabilidades y feliz. Pero es verdad que ese modelo podría ser un instrumento muy interesante de reenfoque hacia determinadas actividades o que esos beneficios fiscales contribuyan realmente a una transformación y a una evolución de las capacidades de los destinos y de la sociedad. Y como es, en ese punto cuento algo de lo cual hemos sido modestamente uno de los impulsores y de la dotación de RIC que nos permite el sistema, pues prácticamente el 60% de lo que nuestra empresa podría dotar lo hemos invertido en un proyecto con una sociedad de inversión creada específicamente para ello, cuyo fin es, y la primera materialización se va a hacer en el municipio de Arona, en Tenerife. La finalidad y la estrategia es dedicar esas inversiones a la creación de viviendas para arrendamiento a precio limitado. El primer ejercicio que se ha hecho ha sido la compra de una estructura de, creo que son 280 viviendas, que quedó, pues no sé en qué nivel de ejecución, a un 30 o un 40% durante la crisis financiera del 2010, pues la constructora o la promotora quebró, aquello acabó en manos de la Sareb y llevaba ese esqueleto de edificio pues hace 10, 12 años en barbecho. Esta sociedad lo que ha comprado esa estructura a la Sareb y ahora inicia el proceso de inversión para la reforma de esa estructura en viviendas para alquiler a precio limitado. Y creo que tiene el acuerdo con el municipio y demás, creo que es limitar el alquiler a un máximo, no recuerdo, no me lo toméis al pie de la letra, pero creo que son 350 o 400 euros mensuales. Con eso, ese tipo de iniciativa, en la parte que nos toca desde la industria, lo que pretendemos es buscar soluciones que den respuesta a uno de los grandes problemas que también tenemos dentro de nuestra industria. Es que tenemos gran dificultad para atraer personas dispuestas a trabajar en nuestros negocios, que son imprescindibles para que nosotros podamos operar. Y una de las principales barreras con las que nos encontramos es que el precio de la vivienda, primero, que no hay vivienda en alquiler digna y la poquísima que hay está a unos niveles de precio que hace imposible que una persona que cobra un salario de 1.500 o 1.600 euros al mes pueda dedicar 800 euros a pagar el alquiler y vivir con una familia. Con lo cual, una forma de intentar transformar eso es a través de ese tipo de vehículos. Si eso cunde, pues probablemente consigamos hacer de la RIC una palanca muy potente de transformación positiva. Y luego otro ejemplo que le quería poner al respecto de la RIC. Una de las amenazas que tiene directamente la industria turística en Canarias e indirectamente la sociedad canaria, y ahora hablo desde un contexto, desde un enfoque puramente económico, es decir, volvemos a aquel paradigma, es decir, oficialmente la aportación del turismo al PIB de las islas es en torno al 40%. Yo sostengo la teoría de que es sustancialmente más que ese 40%. Durante los últimos 8 años aproximadamente hemos vivido la llegada y la entrada de grandes inversores internacionales que han comprado una buena parte de la
digamos, de los mejores productos hoteleros de las islas. Hemos visto como grandes fondos de inversión, como Blackstone, como Azora, como otros inversores, bueno, su negocio consiste en invierto, reposiciono y vendo. Es un negocio absolutamente lícito, pero lo que yo veo como un riesgo para un territorio donde el turismo, queramos o no, representa la gran fuente de ingresos con lo que la economía local se administra, digamos que esos inversores cuya perspectiva no tiene ningún arraigo con el territorio, tiene una perspectiva con la inversión y con la rentabilidad, pasan a ser propietarios, digamos, de la crème de los productos hoteleros de la industria, de las islas. Eso ha ocurrido con productos emblemáticos aquí en Gran Canaria, en Tenerife, en Fuerteventura. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, obviamente estos fondos tienen un horizonte que suele ser corto, es decir, entro, rentabilizo y en el momento más óptimo salgo y vendo. ¿A quién van a venderse esos? No lo sé, pero probablemente no sea a capital canario o a inversor canario que tenga cierto arraigo con el territorio. Con lo cual, al final, lo que podemos estar enfrentándonos a un riesgo de descapitalización también de nuestra principal industria, donde las principales decisiones que se tomen a futuro relativas a esos establecimientos no se tomen desde aquí. Se tomen desde Londres o desde Nueva York o desde Ginebra. Y suelo poner siempre este mismo ejemplo. Donde yo soy canario de adopción, o me siento canario de adopción. Cuando comparamos nuestra situación en Canarias con la situación en Baleares, que tiene muchas concomitancias, en Baleares nos encontramos con una estructura empresarial dentro de la industria muy potente y, de hecho, ha colonizado grandes territorios fuera de ella. Y con una gran capacidad y una gran vinculación con el territorio mallorquín o balear. Queramos luego cómo lo apliquen o no, pero la realidad es que están ahí. Si revisamos quiénes son los grandes operadores hoteleros vacacionales, pues son grandes empresarios con apellidos mallorquines en su mayoría. En Canarias eso no existe así. Tenemos una estructura mucho más atomizada, somos muchos pequeños jugadores y la parte de arriba del mercado la está comprando el gran inversor internacional. Eso es algo que con un vehículo inversor que se llama RIC Private Equity, que se ha desarrollado también en ¿Se llama, perdón? RIC Private Equity. Es un vehículo inversor que lo que pretende, justamente uno de sus objetivos es agrupar la RIC de muchos pequeños empresarios que generan una RIC pero muy limitada y crear un vehículo mucho más potente capaz de entrar en ese tipo de operaciones para asegurar también, en cierto modo, el arraigo de esos productos que tienen un valor emblemático y un alto impacto en la industria con el capital canario, para que no se nos produzca un poco esa, ¿cómo te diría yo? Esa pérdida de vinculación entre el capital inversor y el territorio, que a la larga acabará teniendo también consecuencias que probablemente no serán favorables para el territorio. Perdón por el rollo, porque me he enrollado mucho, pero era por aclarar un poco el... Sí sería más operativo eliminar la RIC y que se pagaran los impuestos correspondientes, y con esos impuestos correspondientes el gobernador que toque haga las operaciones correctas para que la ciudad mejore, para que los barrios mejoren, etc. Es decir, se hagan inversiones realmente locales, porque conozco, yo cuando estaba preparando este pequeño proyecto, iniciativa que no salió, obviamente, porque era consciente de las dificultades, ¿no?, de RIC o RIP, justamente aquel día, el día antes, miro el periódico y veo un anuncio de la empresa o de la asociación de RICs que está justo al lado del edificio del Gobierno de Canarias, de la Regenta. Voy a hacer una visita a la Regenta y me encuentro el logotipo allí
de RIC, no sé qué, y entonces me busco y efectivamente veo la explicación de que es para agrupar a pequeños inversores, etcétera y tal. Mi pregunta es, ¿podría la RIC, en todo caso, de esta empresa que se supone que es para mejorar, para no que el capital o los inversores sean locales, podría invertirse en mejoras realmente locales? Por ejemplo, tenemos aquí edificios históricos patrimoniales que están que se caen. Un ejemplo, la Casa del Niño. ¿Podría la RIC invertir en la rehabilitación de la Casa del Niño para hacer un equipamiento sociocultural? ¿Sería factible o no? Porque es que si no, es la RIC lo que no funciona. Sería, pues, y así podría poner 1000 ejemplos. Esa pregunta es demasiado compleja para mi conocimiento fiscal. Pero puedo aventurar algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, el hecho de eliminar la RIC, como usted dice, pues sí puede ser. Pero eso también tiene otro riesgo añadido. Con la RIC lo que usted tiene es un instrumento por el que le da al empresario una herramienta muy potente para que no se lleve esos rendimientos a otras inversiones en otros lugares fuera de Canarias. Porque si lo hace, puede hacerlo, pero no tiene esas ventajas fiscales. El no tenerlo generalizadamente tal vez provocaría situaciones en las que digo, bueno, pues me voy a invertir a África o a Cabo Verde o a donde sea, porque a lo mejor allí encuentro mejores condiciones fiscales de las que tengo aquí. Entonces, podría ser, pero eso sí que requiere de un análisis que yo no sé hacer respecto a pros y contras que podría tener. Y respecto al otro punto que menciona, ¿podría servir para la transformación de activos? Quiero pensar que sí, pero también tiene que ser algo, es decir, al final ahí se maneja recursos que son de empresarios. Para que eso tenga sentido, tiene que tener un retorno, o sea, tiene que generar una actividad económica que sea viable, porque no va a funcionar como una entidad sin ánimo de lucro. Nos gustará más o menos, pero esto es capitalismo en estado puro. Si esa transformación, es decir, quizá por simplificarlo mucho, si ese activo obsoleto o en riesgo de que se pierda es susceptible de ser transformado en algo que tenga viabilidad económica como por la vía que sea, como negocio, como inversión, pues seguramente ese es un muy buen camino para reenfocarlo. Si no es así, hasta donde yo sé, no creo que pueda funcionar. Es que en eso estoy de acuerdo, pero sinceramente me da miedo seguir pronunciándome porque probablemente diga cosas que no son factibles, pero desde mi punto de vista tiene mucho sentido. Pero somos muy poco creativos y muy poco flexibles en esas transformaciones que usted plantea. Desgraciadamente aquí nos topamos luego con que hay una cantidad de barreras burocrático-administrativas para ciertas cosas que tienen todo el sentido común, pero que resulta que no se pueden hacer porque aquello es X o Z o Y y no se puede hacer. Y dices, bueno, pues ahí se seguirá cayendo, porque si usted no lo rehabilita ni permite que otros traten pues se acabará yendo a la porra. Y yo suelo poner un ejemplo de algo que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver. Y espero explicarme para que me entiendan. Yo he tenido la fortuna de viajar mucho durante mi vida y uno de los países que he viajado mucho ha sido por Estados Unidos. Un país al que realmente no tengo grandes cosas que admirarles. No me emociona, pero, mejor dicho, sí me emociona, pero no, probablemente no viviría allí. Pero hay ciertas cosas, entre otras sus espacios naturales, que son espectaculares. Estados Unidos, como seguramente saben, fue el primer país del mundo en tener parques nacionales. Y a mí es algo que me ha interesado especialmente por cómo han sido capaces de encontrar un equilibrio entre proteger
y administrar un bien público tan complejo como son esas inmensidades de parajes naturales y al mismo tiempo convertirlos en unas verdaderas generadores de riqueza espectaculares, porque los parques nacionales de Estados Unidos, la mayoría, son muy rentables la explotación que hacen de esos parques. Y además es una institución, la gestora de los parques nacionales es una institución federal, pero que no recibe fondos públicos. Es decir, genera su propio negocio. Cualquiera que haya visitado Yellowstone o el Rocky Mountains, te das cuenta que cómo consiguen hacer de eso una verdadera máquina de generar riqueza al tiempo que generan experiencias genuinas y al tiempo que obtienen recursos para proteger eso que tienen. Cuando miro hacia mi país, pues veo que o tenemos el Parque Nacional del Teide hipermasificado con experiencias interesantes minúsculas, o tenemos otras zonas como otros parques nacionales, aquí ni se puede entrar, ni se puede acampar, ni se puede hacer nada. O sea, pasamos o lo invadimos y no tenemos medios para mantenerlo y luego tienes cuatro agentes para vigilar el senderismo, que se haga bien o no, o no se toca, no se visita, no se hace nada y se protege. Dice, coño, ¿y no podemos encontrar un equilibrio entre ambos modelos? Bueno, pues esa es una de nuestras características también. Y nos pasa igual, pues eso, con ese edificio maravilloso que está ahí, que se está cayendo, que es de propiedad pública o municipal, no sé qué, que nadie hace nada con eso, pero que tampoco se busca una fórmula para transformarlo en algo que aporte la riqueza suficiente como para que alguien ponga el dinero, se transforme y ese bien al menos se mantenga, se proteja y adquiera vida. No sé si mi hijo y Matías quieren alguna breve intervención ya de cierre. No. Por la hora que es. ¿Queda alguien por...? Sí, perdón. Sí, gracias, buenas noches. Acaba de pronunciar el señor Fernández o ejemplificar cómo funcionan los parques nacionales en Estados Unidos. Y comparándolo con la situación que tenemos aquí, bueno, ahora en Tenerife se acaban de hacer un par de operaciones que vamos a ver qué destino, pero se van a recaudar fondos. Pretenden el Cabildo cobrar por acceder al Parque Nacional del Teide y también concretamente a la zona de Masca, porque bueno, y allí también hay otro sitio también en el sur del Tenerife, Barranco del Infierno, que también se viene cobrando y yo creo que los recursos se impartirán o se reinvertirán, ya que estamos utilizando la palabra re continuamente, el prefijo re. Ahí me da miedo porque el re, los estudiantes saben mucho de eso, repasar es volver a pasar por el mismo sitio. Bueno, yo creo que hay que hablar del prefijo re, pero como reinventarse, o en plan positivo, quiero decir. No, y para aclarar dos cuestiones que se han planteado aquí, dos ejemplos que se han puesto aquí. Al final es un problema de gestión y de gestión política. Problema de la Casa del Niño que ha citado la señora hace un momento. No sé si ustedes saben, esa casa se creó como un orfanato para los niños en los años 40 por el Estado. Y la gestión ahora mismo está en manos de la delegación del gobierno, el Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento. Bueno, y ahí está, se está cayendo. O sea, al final es un problema de gestión. Citó también el Parque de la Música, que fue una iniciativa que se adoptó a final de los años 90, casi en el 2000. El gobierno de Canarias hizo una inversión en un momento determinado atendiendo a una iniciativa popular, porque la lideraba un técnico que ya no está con nosotros, pero apoyada por una iniciativa, digamos, ciudadana, y aquí enlazo con un tema de participación ciudadana y lo que eso significa hoy en día, y que terminó en un proyecto donde se trajo a un prestigioso ingeniero de nivel nacional, tal Fernández Ordóñez, que hizo un magnífico proyecto de aquello, consensuado con el técnico que lideraba el proyecto aquí y la iniciativa, y está en un cajón del ayuntamiento
pendiente de que se inicien los trámites, pues de expropiar los terrenos. Una parte de los terrenos son públicos porque una parte es barranco, es un dominio público, es un cauce natural, pero desde el año 2000 está ahí, llevamos 24 años y el proyecto, digamos, formando parte de los cajones o de los archivos, en este caso, el proyecto lo pagó el gobierno de Canarias y se lo cedió al ayuntamiento para que lo gestionase. Ahí está. Y en cuanto a lo que en algún momento se habló aquí y Matías lo planteaba de la participación ciudadana y todo esto, yo he tenido ocasión de participar en un órgano ambiental del Cabildo de Gran Canaria en los últimos años y estoy absolutamente decepcionado con la participación ciudadana. Le podía poner ejemplos de expedientes que pasan por ahí, de evaluación ambiental, donde invitamos a organismos que tienen que ver con el asunto de lo que trata el expediente. La participación la tenemos estimada del orden de un 30%. O sea, de 40 instituciones a las que consultamos, a veces la universidad también, nos contestan 10. Y luego, por trámite legal, hay un proceso que se llama de información pública, que se somete a información pública de aquella manera, se publica en el boletín y se publica en el talón de anuncios del ayuntamiento, y sistemáticamente todos los expedientes, ya hemos visto en los últimos 5 años más de 100 expedientes, sistemáticamente todos los expedientes están acompañados de un certificado del secretario municipal que dice que no ha habido ninguna alegación ciudadana. Entonces, algo está fallando. Está previsto en las leyes la participación ciudadana, pero no es efectivo porque no pasa de ser un papel que está ahí en un boletín publicado y que hay que tomar otro tipo de iniciativas. Yo, si quieres, en plan positivo, tengo la oportunidad la experiencia de participar en un foro ciudadano que ha montado esta ciudad en relación a la playa de las Canteras. Y bueno, este foro no tiene un sistema periódico de reuniones, sino se reúne y se convoca simplemente cuando hay algo que tratar. Y bueno, de ese foro salen acuerdos que luego tendrán trascendencia o no la tienen. Bueno, este año se ha tomado una decisión, por ejemplo, con unas fiestas que celebran las fiestas fundacionales de la ciudad, que había una actividad que se generaba en la playa, se encargó un estudio a la universidad y se denotó que se creaban unos perjuicios irrecuperables en la arena de la playa y se convino en que, por sugerencia del estudio que había hecho la Universidad de Las Palmas, en que debía cambiarse el sitio. Este año se ha hecho la experiencia. Bueno, al final de la noche se siguieron recogiendo 4.500 kilos de basura en la playa, pero digamos que la afección se produjo, en todo caso, en una zona de la playa más abierta, menos reducida que la parte de la puntilla donde se celebraba antes, y la afluencia de público no disminuyó en absoluto en cuanto a otras celebraciones de otros años. Es un ejemplo donde en un foro ciudadano donde participan empresarios de deportes que se ejercitan en la playa, usuarios de la playa, asociaciones de vecinos, de alguna manera se nos escucha y tiene trascendencia las decisiones que ahí se toman. Son ejemplos de participación ciudadana activa. O sea, la participación ciudadana no se puede seguir concibiendo como la conciben las administraciones, como un trámite por el que hay que pasar como quien pasa por la autoferina. Sí, Gracias. en Valencia se ha hecho, bueno, durante el gobierno donde estaba Compromís y Podemos, se implementaron muchos procesos de participación en los que en algunos yo participé y a raíz de los cuales escribí un artículo que se llama Contra la participación. Efectivamente, la participación tal cual se ha institucionalizado y se ha generado es un mecanismo que no está siendo eficaz. Están siendo mucho más eficaces, efectivamente, los foros ciudadanos vinculantes,
porque una de las grandes trabas de los procesos participativos en que la gente ha invertido muchas horas es que los resultados no eran vinculantes y que las propuestas normalmente recibían la respuesta de técnicamente no es posible lo que ustedes han decidido o cualquier otro inconveniente. Entonces la gente se quedaba con la sensación de haber dedicado muchas horas y mucha voluntad de diálogo con aquellos que no piensan como tú, que exige un esfuerzo bastante grande a los egos y que sin embargo no hayan llegado a ningún puerto, y eso hizo que la participación bajara enormemente. Por otra parte, también podemos a lo mejor intentar escuchar a aquellos que a través de otros canales están participando. El 20A se manifestaron un montón de ciudadanos con una serie de propuestas muy claras que elevaron. El número de ellos era suficiente como para considerar que era una participación espontánea, emergente y necesaria. Escuchemos al ciudadano. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos por también las horas que son. A las 9:30 tenemos la cena. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias.